Bueno, buenas tardes a todos. Contentos de estar nuevamente con ustedes. Bueno, esta vez para invitar a Silvana Dance, que bueno, es amiga del festival. Fue jurado en el año 2017 de la parte de largometrajes. Trabaja hace varios años ya en la parte del CENPAT, en CONICET, en un departamento que se llama Sesimar, pero bueno, ella nos va a contar un poquito todo lo interesante de su trabajo con delfines, anchoitas y humanos. Decidimos llamar esta charla. Vamos a esperar que se conecte. Eh, bueno, gracias primero a todas las personas que nos escribieron. A ver, con sus preguntas. Vamos a esperar que se conecte Silvana. Y bueno, agradecerles porque bueno, la idea un poquito de estos lives es invitar a todas las personas que estuvieron participando del festival, de parte tanto de jurados como la gente que está cerca del PFAS de estos 5 años. Y bueno, la realidad es que cuando hacemos el jurado, cuando lo seleccionamos, tratamos de elegir a gente diversa en las temáticas. Y bueno, esto nos faltaba un poquito la parte de científicos. Ya habíamos hablado con varias gente del cine, así que bueno, invitamos a Silvana para que estuviera en esta charla de hoy. La realidad es que a veces nos cuesta un poquito conocer, ¿no? a las personas que elegimos de jurado, más que todo a la gente. Entonces, bueno, era una forma interesante de que entendieran por qué elegimos a cada uno. Ajá. Bueno. Contarles que en algunos días más adelante vamos a estar hablando también con quien fue jurado en el primer año del festival, Juan Carlos López, que está ahí ahora también viéndonos. Mandamos un saludo enorme. También nos va a estar contando un poquito sobre orcas y todas esas cosas interesantes que hace Juan Carlos hace tantos años. A ver ahí. A ver. Bueno. ¿Andas por ahí, Silvana? Quizás le cueste conectarse. No la tengo todavía en línea. Ajá. Vamos a esperar un segundito a ver si se conecta. Bueno. Bueno, para que tengan una idea un poquito de lo que vamos a hablar, es interesante las preguntas que nos enviaron, aparte les agradecemos. Un poquito la historia de los delfines en la zona, son las preguntas más interesantes que hicieron. ¿Qué pasó en Madryn con el varamiento de delfines bien grande que hubo? Que fueron alrededor de 48 delfines. Ahí estamos con Silvia, que está ahí. Hola, Sil, Hola, Joel, ¿cómo ¿cómo va? estás? Bien, A ver, ¿vos? ahí estoy.
estoy acomodando la cámara. No hay problema. Ahí estamos. Bueno, ya hicieron todas las preguntas. No, mentira. Te las Mentira. conté todas, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, estaba contando un poquito a la gente bueno, que habías participado del festival en el año 2017, un poco la idea por qué te habíamos convocado, esta idea de que, bueno, el Festival de Cine Ambiental tenga un poquito la mirada tanto de científicos como, que, bueno, de gente que participa del lado del cine, ¿no? Eh, Quizás vos contándonos cómo arrancaste con esto de la biología y todo, por ahí entiendan un poquito más tu profesión y todo. Bueno, tenemos una hora, ¿no? Sí, está tranquila. Bueno, yo arranqué con biología, vine a estudiar acá a Puerto Madryn, soy de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires, y vine a Puerto Madryn a estudiar biología, con muchos vinimos, por Cousteau, básicamente, la culpa fue Oh, de él. mirá, qué notición. Muchos, sí, muchos fanáticos, incluida yo, y siempre esta mirada, la verdad es que yo terminé trabajando con mamíferos marinos, sabemos que son especies muy carismáticas, que la gente les interesa muchísimo, y hay toda genera un nivel de emoción, ¿no? Que es bastante difícil de explicar, pero la verdad que yo, mi vocación siempre, mis intereses era todo lo que tenía que ver con el mar como conjunto, ¿viste? El tema. Sí. Y esto de bucear y las profundidades y todos los seres increíbles que hay por debajo del agua. Así que esa fue mi mayor motivación cuando decidí estudiar biología y cuando decidí venir a Puerto Madryn, porque se había abierto la carrera de biología acá y era muy motivador porque, claro, los parques submarinos para bucear y demás ofrecía un entorno que no teníamos en Buenos Aires. Claro. Entonces, así vinimos varios a estudiar biología. ¿Y conocías el mar? Obvio, sí, siempre fanática del mar, he pasado, mis mejores recuerdos de la infancia Hmm. son de vacaciones de verano, que me iba a pasar 3 meses a una casa que tenían mis viejos en Santa Teresita, en la costa de Buenos Aires, y también vacaciones de invierno. O sea, mis vacaciones eran en la costa de Buenos Aires y tengo mis mejores recuerdos de la infancia, esas estadías tan largas aparte, ¿no? Cuando eran una casa cada tanto así, me metía entre los médanos, a 3 cuadras de la playa, y íbamos a sacar almejas, a pescar camarones, y todas esas cosas que se hacen cuando uno vive cerca del mar. Sí, sí. Así que sí, siempre fascinación por todo el entorno marino y la playa y la costa. Y bueno, esto estudias en Buenos Aires y decidís venir a Madrid, digamos. Estudié biología, la licenciatura la estudié acá en Madrid. Acá en Madrid, sí, por eso. Yo me Te vine venís a acá hacer... con 19 años, 18 años, y me vine a estudiar biología acá. Y acá me quedé. Acá me quedé. ¿Y cómo es que terminaste subiéndote a los barcos y haciendo todas esas cosas que haces? Era porque yo como que fui cumpliendo sueños, ¿viste? Una era Mm. navegar, y subirme a los barcos y ser Jacques Cousteau. Claro. Era lo que yo Muy bien, quería y lo logré. Así muy que, bien. la verdad que he navegado muchísimo por trabajo. Ujú. He hecho cosas fantásticas por trabajo, porque esto de estar estudiando después, como terminé trabajando con mamíferos marinos, trabajé también mucho con las loberías, con los lobos de un pelo, así que he recorrido bastante a pata toda la Patagonia y toda la costa buscando loberías y contando lobos. He volado también en avioneta, Wow. contando lobos y delfines, Ujú. bastante también. También tengo bastante para contar de eso. He aprendido de aviones y avionetas y demás. Y después, en cuanto a los barcos, mi primera experiencia con barcos a nivel de trabajo fue entrevistando a los barcos pesqueros. No, nunca me embarqué en un barco pesquero, pero íbamos al muelle, estábamos pendientes de cuándo entraban los barcos.
sobre todo los barcos de la pesca industrial, ¿no? Los merluceros y los langostineros, porque queríamos registrar mortalidad de delfines y lobos que se da en forma accidental. Hubo épocas que se dio un poco más, otras épocas que se da menos, depende de qué se pesque, con qué se pesca y demás. Así que ahí he pasado bastantes horas en el muelle grande y el muelle chico entrevistando capitanes y patrones de pesca y alguna que otra vez recuperando lobos y delfines que quedaban atrapados en las redes, y algunos capitanes, según el barco, los podían traer y los traían a puerto, y nosotros los íbamos a buscar, los llevamos al CENPAD para poder sacar información de esos animales que habían quedado atrapados, sobre todo qué especies, si eran hembras o machos, la edad que tenían, si eran hembras, si estaban preñadas o no, o sea, toda información que después me sirvió. Yo hice el doctorado en este tema y me sirvió para evaluar cuán grave era el problema, ¿no? O sea, el problema ya existe, y bueno, un poco yo me encargué de evaluar cuán grave era ese problema y en qué condiciones se daba, como para dar alguna recomendación de qué es lo que se puede hacer para solucionarlo. Sí. Sil, como entrando un poquito en tema, más que todo porque obviamente recibimos preguntas de todo tipo y bueno, algunas eran muy básicas, no sé si básicas, pero bueno, no todos estamos en tema. ¿Qué es un delfín? ¿Qué es un delfín? Bueno, un delfín es, primero, delfín puede ser un nombre vulgar, un nombre común, pero notación científica, digamos, en lenguaje científico, es una familia dentro de los cetáceos. Sabemos, los cetáceos las ballenas también son cetáceos. Los delfines son una familia dentro de los cetáceos con dientes, ¿sí? Tenemos cetáceos sin dientes o con barbas, que son todas las ballenas, y cetáceos con dientes, o odocetos. Y entre los cetáceos con dientes está la familia de delfínides. Okay. Y también se puede usar el nombre, o sea, por ejemplo, delfines, pues, es la orca, las ballenas pilotos, que se llaman ballenas pilotos, son delfines. Sí. Las toninas también son delfines, y depende de la región donde estemos que se usa el nombre común. Lo que es la tonina en Buenos Aires es el delfín nariz de botella, que acá también lo podemos llegar a ver. La tonina overa, que la vemos en Rawson, por ejemplo, la blanca y negra, con comodoro también, muy abundante, también es un delfín. Así que tenemos, y además, dentro de los cetáceos con dientes, el más grande de todos es el cachalote, ¿no? Que estamos hablando de un cetáceo con dientes. Está bien. Que no es una ballena. Después tenemos todas las otras familias dentro de los cetáceos con dientes, que son otras familias distintas a los delfínides, que bueno, ahí tenemos marsopas y delfines sífidos y demás, que son otros delfines que son bastante menos frecuentes de ver, digamos. Las marsopas por ahí son bastante difíciles de ver. Lo más frecuente acá que podemos llegar a ver son delfines. ¿Sí? Toninas overas, la tonina overa. Delfín oscuro, delfín común. Y lo que vos estudiabas cuando ibas al muelle y bueno, veías todo este tema de bueno, que para explicar un poquito, quedaban atrapados en las redes de pesca, ¿verdad? Los delfines estos. Exactamente, porque yo por eso te decía de la charla que hablemos de delfines, anchoitas y humanos. El tema con la pesca es que el tipo de pesca que se hace, que es la pesca de arrastre, el objetivo de esa pesca es la merluza, el langostino principalmente. También anchoita se puede llegar a pescar, pero no está explotada a full. Y caen un montón de especies, o sea, donde está la merluza, donde está el langostino, hay otras especies. Entonces, cuando pasa la red, se capturan otras especies.
Y una de las cosas que vimos, en ese momento se pescaba, en esa época se pescaba langostino con un tipo de red que se pasaba a media agua y de noche, y en ese tipo de red caían un montón de delfines. Y esto tiene que ver porque hay especies que están asociadas. El langostino y la Claro. anchoita puede estar asociado en el mismo lugar. Entonces, si la red pasa, hay probabilidad de que capture todo el resto de lo que está en el mismo lugar cuando está queriendo pescar langostino, porque en realidad no están queriendo capturar otra cosa. De hecho, les trae problemas también, que si quieren pescar langostino, que quieren pescar merluza, están capturando otras cosas, porque eso es trabajo también para estar separando y seleccionando lo que les interesa. Y los delfines, claro, están pescando al mismo tiempo que están pescando los humanos, y si coinciden en espacio y se meten adentro de la red, esto no lo vimos, pero lo suponemos, que se meten adentro de la red atrás de los cardúmenes, y la forma de pescar en algún momento se vira, y al virar, las redes van abiertas, tienen una boca y va abierta, y se va arrastrando y va entrando todo el pescado en la red. Pero en algún momento el barco vira, hace virar la red para cerrarla y levantarla. Entonces lo que suponemos que en ese momento, cuando la red vira y se cierra, ahí es donde quedan atrapados los delfines, lobos también, y como necesitan respirar aire, o sea, salir a respirar, se terminan ahogando. ¿Sí? Si eso tarda mucho, mucho tiempo la maniobra, se terminan ahogando. En general, los delfines, la mayoría de los casos, suben ya muertos, ahogados. En el caso de los lobos, tienen mayor resistencia, y ha habido casos donde subieron la red, había un lobo atrapado y el lobo estaba como loco tratando de salir de la red. Pero ocurre todo en forma accidental, y nosotros le llamamos captura incidental. Es accidental, o sea, no hay forma de saber qué está ocurriendo, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Fue el agua y no se está viendo. ¿Y esto en qué cantidad? Es decir, o sea, tanto en cada maniobra acontece, en cuántos individuos. No, esto fue bastante importante, ya te cuento, cuando se pescaba el langostino con este tipo de redes, que se llaman redes de media agua y de noche, son las que tenían en esa época, cuando se usaban, porque se dejaron de usar, tenían tasas de captura, son las más altas que tenía, pero la probabilidad de que un mismo barco, un mismo capitán en una red, atrapara un delfín realmente es bajo. Lo que pasa es que teníamos en un momento la flota, o sea, el número de barcos totales que estaba pescando, claro, era muy importante. Entonces, en total, si bien para cada barco era muy baja la probabilidad, en total podía llegar a ser importante. Y además de saber cuántos delfines morían por este problema, también es necesario saber cuántos delfines hay en total, ¿no? Tanto en estos tiempos de hablar de la mortalidad, del COVID-19 y demás, que se habla de porcentaje, mortalidad y demás, bueno, esto es lo mismo, es qué cantidad de delfines se morían respecto de la cantidad total que hay de delfines, para poder evaluar si era grave o claro, cuán grave era el problema. Y por eso es que también volé en avioneta, porque hicimos censos de delfines, los que más vuelos hicimos, y pudimos alejarnos bien de la costa y poder cubrir toda el área de operación donde está pescando en ese momento pescaba la flota merlucera y langostinera, fue con el avión de prefectura, un avión de patrullaje, que es el CASA 212, con asiento en Comodoro, que es un avión que nos permitía volar, tiene unas ventanas tipo burbujas, con lo cual podés asomarte bastante, mirar para abajo, y además nos podíamos alejar bastante de la costa, porque también el tema de la seguridad con las avionetas no te podés ir muy lejos. Claro. Así que por eso digo, he probado todos los medios de transporte gracias a la ciencia y gracias a mi profesión.
Bueno, ahí preguntan cuántos barcos había, no sé si se refieren en un momento puntual o Y estaban en- en el orden de los 150 barcos, era variable, pero sigue siendo una flota importante. O sea, Claro, estamos hablando de los que pescan merluza y langostino. Después están los que pescan calamar, que es otra flota distinta, pescan de otra forma, en otro lugar, y está bien. no tienen el mismo problema. Sí. Eh, cuando... Bueno, y el mayor riesgo siempre es la pesca de anchoita, porque los delfines se alimentan básicamente de anchoita. Entonces, cuando hay barcos pescando anchoita, según con la red y el horario que estén usando, hay probabilidad de captura de delfines. Claro, Pero no hay una flota tan grande pescando anchoita, es muy esporádico, depende de la demanda del mercado. La anchoita está subexplotada. Eh, entonces no es tan grave el problema, pero sí si se hubiese de repente se decidiera pescar anchoita porque hay un mercado importante y se sale a pescar anchoita, hay que tener en cuenta que es la que tiene la mayor probabilidad de estar con este problema de captura incidental. ok. Cuando, saltando un poco a la otra punta, cuando hubo el varamiento de delfines, que es lo principal que preguntó la gente, tengo entendido que eran alrededor de 48, una bastante cantidad, Un poco más. eh, un poco más. Sí, Eh, una de las cosas que leí que se veían dentro de todo bastante saludables, esos delfines, o sea, como que no habían... Y que una de las hipótesis era, ¿no? Que estaban siguiendo un cardumen de anchoitas o pasó algo, ¿no? No sé qué se sabe de eso, básicamente. mira, en ese momento se manejaban dos posibles respuestas de lo que pasó. Una era que realmente hubiese habido algún problema de salud, algún virus o algo que haya afectado a todos los delfines y que realmente no pudieron seguir nadando o moviéndose o ubicándose en el mar. Eh, y la otra posibilidad es que estuviesen siendo perseguidos por orcas. Esto puede ocurrir, realmente las orcas hostigan bastante a los delfines porque básicamente se los comen, los castigan bastante. Eh, o sea, tiene que haber sido una cosa muy, muy de estrés para que los bichos realmente se acercaran tanto a la playa que quedaran varados. Ahora, de todo esto, para poder comprobar esto, bueno, se hicieron un montón de análisis, sobre todo de virus y algunos otros bichos que podrían haber afectados. Y algo se encontró en algunos animales, no en todo. Entonces no es muy concluyente tampoco no es concluyente los resultados. Lo que tienen estos animales que son muy, o sea, se agrupan y realmente responden todos juntos a cualquier Claro. situación que esté pasando. Eh, Igualmente de los 60, creo que fueron 64, 65 en total, pero hubo otro tanto que volvió al agua, o sea, no fue toda algunos pudieron sobrevivir. Lo que pasa es que una vez que se exponen a la playa, o sea, no es que hay una intención de los animales de irse a la playa, pero es también algo dentro de una situación de mucho estrés y de no saber realmente, o sea, el tema de cuando hay un riesgo, acercarse lo más que pueden a la costa es un mecanismo de defensa. Claro. Eso se supone que podrían haber estado siendo perseguidos por las orcas. Che, Sil, y puntualmente con, no, algo que me surge a mí, ¿no? Con el tema se entiende que es una especie que, bueno, que tiene una sensibilidad muy grande hacia los sonidos, eh, principalmente porque, bueno, es su forma de comunicarse, es como su radar también. eh, Eso creo que es la ecolocación, ¿no? Cómo Sí, se ubican, digamos. sí. Eh, ¿Puede haber Bueno, sido algunos sonidos? Algo fuerte, algo... Eh, pueden
haber sido sonidos, o sea, puede haber sido algún factor que disparó que huyeran de eso, que entraran en una situación de estrés, que tuvieron que refugiarse de alguna forma yéndose a la orilla, y el varamiento en sí fue accidental, no es que se vararon, sino que fue accidental el varamiento. Pero O sea, me parece raro y lo pregunto porque en sí, desde la ignorancia, veo como que cuando se muestran, principalmente en los avistajes o esas cuestiones, es un animal que va al lado de las embarcaciones, sí, digamos. O sea, si le afectaría mucho los sonidos en ese tema, digamos, no sería que acompañaría las embarcaciones, digamos, ¿no? no, podría ser confundido por sonidos, más que haya un sonido, porque o sea, ¿qué sonido lo puede haber aturdido? O sea, a nivel Ujú. de que lo aturdió, difícil, porque los delfines tienen un sistema de comunicación con sonido, o sea, el sonido lo usan para varias cosas. Una es para comunicarse entre ellos, otra es para encontrar pescado, peces. Y son frecuencias muy altas, o sea, realmente lo que utilizan para ecolocalización, nosotros no lo podemos escuchar. Están fuera del audible para el oído humano. Son frecuencias muy altas. Y pueden llegar a usar lo que son los sonidos tonales o los silbidos, que esta especie que varó, que son los delfines comunes, emiten sonido, emiten silbidos. Los delfines oscuros, que es la otra especie que es la que más usualmente vemos acá cuando hacemos los avistajes acá frente a Puerto Madryn, son los delfines oscuros. Esos no hacen silbidos, o sea que vos fíjate que cada especie también tiene su propio sistema de comunicación. Pero ya Sí. te digo, son todos, la mayoría son sonidos en muy alta frecuencia que nosotros no los podemos escuchar. Y es difícil, es difícil. Todo esto se discutió sobre todo con las explosiones, con las pruebas nucleares y demás, y algunas pruebas militares, no acá, pero en algunas otras regiones del mundo, porque aparecían especies muertas después de que había alguno de estos, de alguna de estas prácticas, y lo que un poco la conclusión que se llegó que no es un efecto del sonido en sí que pueda lastimar o que pueda causar algún daño físico a los delfines. Estos delfines no son los delfines estos que estamos viendo acá, que están sobre la plataforma. La plataforma tiene como máximo 200 metros de profundidad y estos delfines bucean 100, 100 y algo, 110, 120 como máximo. O sea, son bastante de poca profundidad. Yo estoy hablando de delfines que bucean a mayor profundidad y que aparecían muertos después de estas pruebas, de estas explosiones. Y un poco lo que se llegó a la conclusión es que no había un daño físico por el sonido en sí, sino que los animales respondían con el comportamiento, si estaban buceando, si estaban en la profundidad, a esa explosión, en esa salida a la superficie. Hay mucha gente acá, que capaz que me está escuchando, que sabe algo de buceo. El tema de cuando se está en mucha profundidad y se sale de golpe para arriba, tiene un montón de consecuencias. El tema de descomprimir y todo eso, ¿te La refieres? descompresión. Claro. Entonces, a lo que se llegó, que en realidad el problema era la descompresión abrupta Claro. ante el El comportamiento de susto. a la superficie. Pero no Ah, era que ok. el susto en sí lastimaba. Ah, ok, ok. Te preguntaba eso porque, bueno, dentro, recuerdo, de las películas que te tocaron a vos elegir la ganadora en un jurado de 3 personas, estaba esta película Flying, que hablaba del movimiento marítimo, ¿no? Sí. De las embarcaciones. Y una de las imágenes, recuerdo, si mal no recuerdo, había varamientos de delfines. Entonces, bueno, uno lo tendía a asociar, digamos, ¿no? Al tema del transporte marítimo y que digamos que, bueno, nosotros en esta ciudad es algo común, digamos, ¿no? Eh, Bueno, vos sabés que se habla de contaminación por ruido, es un tema que está teniendo cada vez más, se le está prestando cada vez más atención, porque, y ahí me acuerdo de una película que me gustó mucho, que no fue la de cuando fui jurado, creo que fue al año siguiente, que es de Life Chorus, que es un proyecto que graban los sonidos de la selva.
Ah, sí. La película de apertura, Das Chorus, sí. Dark Chorus, ahí está. Bueno, esa película a mí me gustó, es un proyecto, ¿no? Pero realmente Ujú, es muy interesante porque eso mismo está pasando en el mar y le están prestando bastante atención a lo que es el efecto del sonido en el mar, porque hay muchísima actividad en el mar que está generando sonido y claro, el sonido es muy importante para los organismos que están en el agua. O sea, no solo para los delfines que usan el sonido para comunicarse o para buscar a sus presas, realmente hay un universo de sonidos en el mar. claro. Entonces, cualquier sonido nuevo que se meta en este ambiente puede estar interfiriendo en el Claro. paisaje sonoro normal y entonces puede estar haciendo que haya animales o organismos que se muevan donde hay ruido. Por ejemplo, si hay rutas, ¿no? Que era el caso de la película que vos mencionabas, si hay rutas por donde pasan los barcos constantemente, ese ruido constante puede hacer que haya organismos, me refiero a peces, a invertebrados, a un montón de cosas, que dejen de usar esos lugares, Claro. porque el ruido interfiere con su vida normal. Y es un tema bastante interesante. O sea, cada vez se está prestando más atención, no solo por el tema de las prospecciones sísmicas, por la exploración petrolera, sino por toda la actividad que hay en el En mar, el que mar. está generando sonido, distintos sonidos de baja frecuencia, de alta frecuencia, y que están de alguna forma modificando el paisaje normal, el paisaje sonoro normal que ya de por sí hay. Hay un paisaje de sonido en el mar, hay sonidos que son normales, naturales. Sí, totalmente. Eh, bueno, había algo que me pareció interesante, que Creo que alguien... habría una película parecida para el mar, sería fantástico ver esto y una película, no sé, a mí me gustó mucho esa película, la verdad. Sí, sí, es muy interesante cómo está planteada. Sí. Eh, y bueno, él muestra un poquito, ahí preguntan el nombre de la película, se llama Das Chorus, es una película, es un proyecto, y la película puntualmente él lo está estudiando las ondas de cada individuo del ecosistema y cómo van desapareciendo diferentes ondas y cómo va afectando eso a todo el ecosistema, ¿no? Puntualmente cerca del Amazonas, donde está el proyecto, está la parte de que se está armando toda una refinería de petróleo y bueno, eso empieza a afectar a todas las especies como se empiezan a correr y obviamente algunas eh, moverse a otros sectores. Pero bueno, no, la realidad es que esto también que vos decís me parece muy interesante cuando estamos en el mar, nosotros que tenemos la suerte de meternos al agua y nadar en verano y estar en conexión con el mar. Nada, esto de que hay un montón de especies que se están comunicando en sonidos que nosotros no escuchamos, ¿no? En frecuencias que nosotros no podemos asimilar. Y sin embargo, hay otras frecuencias, sí, que nos pasa a veces cuando nos metemos abajo del agua, nadamos, que sí sentimos o un zumbido, o una presión, o que se acerca una embarcación. Y bueno, esa parte de la contaminación sonora en el mar me parece muy interesante, principalmente no sé si tanto en Madrid, que tenemos, obviamente el puerto está alejado donde nos metemos al agua, pero, por ejemplo, recuerdo en Paraná estar ahí en Rosario y cuando pasaban las embarcaciones era terrible, ¿no? O sea, este pedazo de barcos, ¿no? De portacontenedores o cosas así, que me imagino que eso abajo del agua debe generar una turbulencia y un sonido impresionante, ¿no? Eh, Me parecía interesante eso, cómo afectaba a las especies puntualmente que se comunican o que buscan su alimento de esa forma, ¿no? Eh, Sí, es todo un mundo, el tema del sonido, inimaginable. Sil, y cuando, en referencia a la anchoa, Sí. eh, preguntan esto si era lo único que comían el delfín de acá, si era lo único que se alimentaba, o si había otro tipo
de pez que, digamos, podía ser influenciado por estos trayectos, digamos, de la especie, digamos. Bueno, depende de la especie y depende del lugar. Por ejemplo, acá en Golfo Nuevo la especie que vamos a ver más frecuente es el delfín oscuro. Ujú. Ese acá y en el San Matías está alimentándose básicamente de anchoita. En el Golfo San Jorge puede estar alimentándose capaz de merluza más chica o algo de calamares también. Después el delfín común, que es el que vamos a ver más, acá lo podemos llegar a ver y hay manadas mixtas que se juntan delfines oscuros y comunes. El delfín común también come anchoita, pero puede comer algunas otras cosas. O sea, el más específico es el delfín oscuro comiendo anchoita, lo que nosotros llamamos especies pelágicas, ¿no? Que son las que están subiendo y bajando en la columna de agua, están bien ahí en el Ujú. medio. Sí, sí. Y que además tienen toda una dinámica muy interesante porque forman cardúmenes muy empaquetados, como bolas de anchoitas, y alguien, alguien tuvo la oportunidad de navegar o de ir a pescar, tal vez las haya visto. Las anchoitas como mecanismo de defensa se aprietan todas en el cardumen, forman unas bolas impresionantemente densas como mecanismo de defensa. Mecanismo de defensa es porque cuanto más juntas estén, más probabilidad tienen de protegerse y ser atacadas las que están en la Claro. periferia. Sí, sí, sí. Algunas se van a comer. Igual una anchoita tiene más probabilidad de zafar si está ahí Claro. empaquetada que si está sola. Sí, sí. Y además estos delfines tienen todo un comportamiento asociado a este tipo de peces. Hay otras especies también, como pampanito, como saborín, pero Mm. la que más abunda es la anchoita en este Ok, tipo está de bien. carne. Y los delfines tienen todo un comportamiento muy particular, que es rodear, o sea, comen en manada, en forma muy coordinada, empiezan a rodear el cardumen, ¿no? Mm. Esto está asociado porque han evolucionado con el tiempo a saber cómo se comporta la presa para saber cómo se Claro. comporta el predador. Y los mismos delfines las empaquetan y las levantan. Le empiezan a pasar por abajo del cardumen. El cardumen se levanta y entonces las atrapan contra la superficie, porque más allá de la Claro. superficie no pueden ir. Pueden Y salir. a veces es cuando se ven saltando. Yo hoy publiqué unas fotos que se ven las anchoitas saltando Ujú. fuera del agua. Y de esa forma los delfines se alimentan. Y los que aprovechan la situación ahí son las aves. Porque si los delfines no levantaran el cardumen y lo ponen cerca de la superficie, las aves no pueden. Hay algunas que bucean, pero en general las que se alimentan Sí. de anchoitas bucean poco y aprovechan las aves para picotear también. Sí. Hay una foto que también posteaste que se ven como unas gaviotas, una cosa ahí cerca. Sí, sí, sí. Las gaviotas, gaviotines. Sí. Cuando se arman esos grandes grupos de alimentación, ahí es Están todos ahí queriendo comer. una fiesta. Che, Sí. ahí preguntaban el tema bueno, de los saltos, ¿no? De esta forma de que parece una especie bastante lúdica, ¿no? Bastante juguetona o en sí, bastante, o quizás en nuestra visión, ¿no? De lo que hace la especie. Pero bueno, estaba interesante eso ahí ponen, ¿no? La famosa bola de anchoita ponen. Sí. Sí. Sofi, Esto, ella tiene vista, Sofi Venegas, tiene visto seguramente un montón de estas bolas de anchoita. Me acuerdo una vez que estábamos haciendo censos de ballenas, para que se den una idea de lo que se ve. Estábamos haciendo censos de ballenas con una avioneta que recorremos toda la línea de la costa de todos los golfos, la península Valdés y demás. Y se veían sombras que por momentos no se sabía si era una ballena, para que se den una idea, o qué era, y cuando nos acercábamos eran bolas de anchoita, para que se den una idea wow, la del cantidad, sí, sí, es el la tamaño. cantidad. Sí. Y cuando se apelotonan todas, se hace un color medio amarronado. Ujú.
Sí, sí. Que preguntaban, bueno, el tema de los saltos, ¿no? ¿A qué se deben? Eh, Eso, ¿no? Uno, digo, lo ve como algo lúdico, quizás tiene una explicación de otra forma, que es, no, Y los saltos es parte de la forma en que se relacionan los delfines entre ellos. Y tiene algo de juego, sí, son animales muy sociales, viven en grupo, cuidados de las filas, sociales, tienen un montón de comportamientos sociales que tienen que ver con la relación entre ellos y también la comunicación, ¿no? O sea, estos delfines pueden estar en grupos pequeños, dispersos, y en algún momento empiezan a saltar, eso genera sonido, estamos otra vez, no solo el sonido que pueden generar ellos, sino con los golpes también generan sonido. Eh, y eso es una forma de comunicarse entre distintos grupitos de delfines y se juntan para cazar en forma cooperativa, que es claro, lo que yo estaba sí, sí, explicando. sí. Que buscan También alimento en grupo, digamos. a veces cuando nadan muy rápido, esto es pura hidrodinamia. Si quieren nadar muy rápido cerca de la superficie, tienen mucha más fricción y se frenan más que si salen fuera del agua. Entonces, a veces cuando van nadando rápido, alternan, Avanzan, ir nadando en el agua y saltan y casi como que vuelan un cachito y se vuelven a meter en el agua y claro, demás. ¿Sí? Porque muy eso rompe interesante. el Claro, tema de la superficie del agua, que es donde más se frenan. sí, sí, tiene sentido. En punta flecha hay un hidrófono, ponen. Sí, hay un hidrófono que era de Fundación Natural eh, y tienen grabados sonidos de ballena. Ajá, Ujú. claro. Sí. Sí, con un poquito también de las preguntas que nos habían hecho era, eh, si vos consideraste en todos estos estudios que hiciste, nada, el impacto, ¿no? Si era positivo, negativo de todas estas embarcaciones. Obviamente, me imagino que hay diferentes opciones, que como hubo recomendaciones, cómo eran, si te dieron bola, digamos, que también es Bueno, importante, ¿no? Porque uno puede. a ver, con respecto a las historias de los humanos sería esta parte. Claro, esa parte, sí. Hablando La, de las la- anchitas, las la historias más humanas. difícil, digamos. Bueno, a ver, por un lado está el problema de la mortalidad de delfines en las redes de pesca. Estos son unas actividades humanas. Después tenemos todo el tema de la actividad turística con delfines, que Ajá. también tiene sus cuestiones. Yo estudié cosas, estuve estudiando la parte de la pesquería y la mortalidad y demás, y pude calcular cuál sería el límite que puede soportar estas poblaciones de delfines, cuántos delfines pueden morir al año sin que la población empiece a bajar, ¿no? O sea, eso lo pude calcular, eso se elevó en su momento, teníamos interacción con el Consejo Federal Pesquero, que es el lugar donde se maneja todas las cuestiones de la pesca, pero coincidió, hay una ley que tiene en cuenta esto de la mortalidad incidental, y lo que dice la ley que se tiene que tomar medidas para disminuir esa mortalidad incidental. Pero lo que sucedió en realidad es que todo esto que contaba yo de la pesca del langostino, que se hacía con un tipo de redes, se suspende, se cambia y se prohíben estas redes. ¿Por qué? Porque no solo caían delfines, caían sobre todo merluza. O sea, se quería pescar langostino y se pescaba langostino, pero con un montón de merluza asociada. Y Claro. la merluza también es una especie importante para la industria. Y esto realmente era un problema. Entonces, las redes se modifican, se prohíben estas redes pelágicas de noche, se pasa a la modalidad tangonera, que es la que conocemos hoy, que se usan dos redes. Entonces, de alguna forma, indirectamente, se bajó la mortalidad de delfines, ¿no? Y esas redes
no se usaron más, al menos para pescar langostinos. Sí se usan cada tanto para pescar anchoitas, pero como se usan poco, no, la mortalidad que generan no es muy importante. Y con respecto al turismo, hicimos varios experimentos ahí estaba conectada Sofía con Rafa Venegas, que fue uno de los que empezó con el avistaje de delfines acá, en Puerto Madryn. Empezamos a hacer unos experimentos para ver cuán grave era, o sea, ese acercamiento de la lancha, qué era lo que provocaba y cuán grave podía ser, y sobre todo cómo se puede disminuir. Y esa información se hizo estudiando, se hicieron varios experimentos. Ahí está, no me perdiste, ¿no? Yo te perdí a vos un No, cachito, no, pero... y en ese momento sabemos que había una ley de avistaje que prohibía el acercamiento a los cetáceos y con esos estudios sí se pudo reglamentar, se sacó una ley a nivel de la provincia, ¿no? Se sacó una ley que tiene que ver con el avistaje de ballenas, particular para ballenas, y otra ley que tiene que ver con los paseos náuticos, que incluye el avistaje de delfines, y se hicieron lo que nosotros llamamos código de conductas en función de cómo convenía acercarse a los delfines, la distancia, el tiempo y demás. claro. Eso se hizo tanto para Golfo Nuevo, que la especie que se avista es el delfín oscuro, como para Rawson, que la otra especie es Tonina vera, ¿no? Que también la actividad de avistaje de delfines empezaron más o menos al mismo tiempo. Y esto tiene que ver hicimos unos experimentos que consistía en estar en una lancha, porque el problema con los delfines es de dónde los vemos. O sea, Claro. ese es el problema, para estar mirando el comportamiento. Nos acercábamos con una lancha, nos quedamos a una distancia, y había otra lancha que se acercaba a distintas distancias, mirábamos a ver qué era lo que pasaba, qué cambiaba, si no cambiaba. Dependía si estaban comiendo, si se estaban trasladando, qué era lo que estaban haciendo. Y eso sirvió para hacer toda la reglamentación de pasión. Perfecto. Bien. Eh, Genial porque esa parte de turismo la habían preguntado. Y sí, obviamente lo mencionaban porque es lo más visible, ¿no? Digamos. La realidad es que lo que vos comentás de los barcos, no mucha gente lo sabe, esos estudios, o sea, eran muy puntuales. Eh, Muchas cosas que pasan adentro del mar no se saben. Puntualmente era eso. Yo quería saber si dentro de los estudios que hacías vos, hacían, no sé, ¿cómo se llama? Necropsia, autopsia o cómo es. Me imagino abrir los delfines. Sí. Eh, si, ¿qué encontraban ahí? ¿Es esto un poquito también lo que pasaba con los albatros, con estas aves que se abren y se encuentra gran cantidad de plástico? ¿Qué era lo normal, digamos? No, los animales muertos, primero lo más importante era saber bien sexo, la edad y si estaban preñadas o no las hembras, porque eso es información que para una evaluación, o sea, para saber si esos animales que se están muriendo eh, va a hacer que la población decline o no, es información Claro, fundamental, no es lo mismo que eran jóvenes, hembras jóvenes sí, preñadas, que individuos que están por morir claro, por mortalidad natural, ¿no? A la probabilidad de que la población se siga perdurando en el tiempo no es lo mismo el efecto. Y después, la otra información, eh, por ejemplo, nosotros, o sea, yo necesitaba saber cómo se reproduce un delfín a nivel de que a qué edad empieza a reproducirse, cada cuánto tiene crías, eh, cuánto tiempo amamanta la cría. Y eso es muy difícil de saber, observando a los delfines es muy difícil, a no ser que los puedas marcar y seguir, pero son animales que están lejos de la costa, o sea, es difícil. Entonces, esa información se puede sacar y la saqué, tiene sus complicaciones, pero se puede saber a partir del análisis de ovarios y, este,
para saber si esa hembra era madura y cuántas crías había tenido y demás, se puede sacar. Y después, la otra información importante de otro problema de que no estamos hablando es el tema de qué se alimentan. De qué se alimentan, en qué cantidad, cuánto consumen, Claro. porque también está la pesquería que consume, ¿no? La pesca consume, le está sacando al ecosistema un montón de peces, de energía, y los mamíferos marinos también. Entonces, Sí, sí. y consumen bastante. El otro día en la charla de Flavio él mencionó también el tema de los pingüinos, de que realmente son animales que se calcula lo que consumen, realmente es muy importante. Son todos animales que tienen tasas metabólicas altas, están constantemente en movimiento, en el agua, nadando, entonces sus tasas de consumo son altas. Y eso es importante porque estamos todos sacando del mismo lado, la pesca, los mamíferos marinos, las aves, o sea, Sí, todos estamos sacando de lo mismo. totalmente, sí, Y sí. es lo mismo, o sea, no hay alguien que viene y agrega. Claro, no hay nadie no hay ningún Papá Noel que agregue, lo que hay es lo que Sí, hay. sí, Todos sí. estamos sacando de lado. Este, las dos cosas son importantes. Por un lado, si la pesca puede estar sacándole comida a los mamíferos marinos o a las aves, es importante para Sí, saber cómo les puede afectar. Pero por otro lado también, cuando se calculaban la cantidad de pesca que puede haber, la cantidad de merluza que se puede sacar, la cantidad de anchoita que se puede sacar. En esa cantidad que se calcula, ¿cuánto se puede sacar? Tiene que estar calculado también cuánto están comiendo los otros, porque si no lo tenemos en cuenta, estamos calculando cualquier cosa. claro. Sí, sí, sí. De los dos lados es importante saber eso. Y esa era otra de las cosas que hacíamos con los animales muertos, que es a partir de lo que se encuentra en los estómagos, saber lo que habían comido. ¿Y había relación con los pingüinos? ¿Comen cantidad así? Y los dos son comedores de anchoitas, sobre todo los delfines y los pingüinos comen anchoita, los lobos son un poco más amplios, comen un poco más de todo, pero la anchoita es el forraje del mar, básicamente. Claro. O sea, también la merluza come anchoitas. O sea, realmente es lo que se llama la comida forraje para el resto de las especies. Ok. Y nuestro, de vez en cuando. Nuestro, Por. la pizza por ahí, Sí, de vez en cuando. sí, sí. No, el tema de la anchoita, que uno de los mercados que se maneja siempre, pero está ahí como latente, o sea, realmente no se pesca en cantidades la anchoita, solamente así como a pedido de vez en cuando, es el tema de la salmonicultura. O sea, los pelos para alimentación de los salmones en salmonicultura se fabrican a partir de estos peces, ¿no? De pelaje, por el tipo de nutrientes que tiene. Entonces Mirá, es un potencial mercado importante que todavía no se desarrolló, está pero bien. podría desarrollarse. Ok. Tenemos que haber empezado con eso la charla, me parece. Ahí se ponía picante. ¿Viste? Bueno, sí, no nos queda mucho tiempo. No, y Unos minutitos. no hablamos del pez, que yo fui a parar al pez Bueno, y la sí, verdad, obviamente. No, la idea, yo lo dije un poquito al principio, es esto de que bueno, qué interesante era la mirada de cada persona que participaba de jurado, sea científico o venga de la rama del cine o venga de la rama que sea, obviamente nosotros buscamos esa diversidad, pero bueno, tener esta idea de entrelazarse con otras dos personas y llegar a una conclusión, ¿no? Que es lo que tanto a uno le cuesta en la vida, ¿no? Escuchar, respetar la postura del otro y decir, bueno, a ver, lleguemos a un acuerdo, ¿no? Que si tenés un minutito para contarnos más o menos tu experiencia, genial. bueno, el año que yo participé, la que ganó es la que le dimos el premio Sí, sí, sí. ganadora. Discutimos con esta Frightnet y con Desierto Líquido. Ujú. Desierto Líquido, es como que la película era para mí, porque todo esto que estuve hablando Sí, totalmente. Sí. para mí es la película. Este, era la película justamente que abordaba el problema de la pesca
de todos los componentes que tiene la actividad pesquera, porque Totalmente. la cuestión ambiental tiene el componente humano, o sea, no es el componente humano. Es más, y después te voy a dar otra opinión respecto de otra película. Eh, Esto mostraba desde lo ambiental, desde las desigualdades sociales, ¿no? Estábamos hablando de la pesca y cómo competía la pesca de altura industrial europea, pescando en caladeros que además eran usados por poblaciones africanas, que eran otro tipo de economía, ¿no? Eran la mayoría empresas familiares, que era su única forma de subsistencia y demás. El ecoetiquetado, o sea, realmente mostraba todos los aspectos de lo que de que es un problema ambiental, ¿no? La parte de recursos naturales, la parte social, la parte económica además la parte de manejo, de gestión. O sea, son problemas en los que hay que intervenir. Los estados tienen que intervenir. Si no pasan las cosas que pasaban ahí entre los marroquíes, creo que eran, y los españoles, que había Sí. casi una guerra por el pescado. Terrible. Sí, totalmente. Terrible. Así que bueno, discutimos, no me acuerdo de haber discutido mucho, la verdad. Estábamos con Mariano y Gaby. Gabriela era... Gabriela Revelato, sí. Gabriela. La verdad que más que discutimos esto, nos sentamos a contarnos lo que opinábamos de cada película, así fascinados, y estuvimos medio ahí entre la el transporte marítimo y la de desierto líquido, pero la de desierto líquido es como que tenía todas las puntas del problema, o sea, estaba todo. Es interesante porque No, la realidad es que... te iba a decir Sí. que el tema más allá de lo ambiental y tiene que ver con esto del componente humano, es un problema humano en realidad el problema ambiental. Básicamente es un problema humano, social y económico. La película que la vi hace poco, porque me la facilitaste, que es Máxima, hay una historia humana en esa película. Y es como que cuando hay una historia humana, Sí. para mí la llegada es muy grande. Los componentes, Claro, sí, entiendo a dónde vas. Los sociales, Sí. económicos, los ambientales, a nivel de recursos naturales, paisaje, todo. Sí. Y no, decía lo interesante, y bueno, un poquito la diversidad que nosotros también buscamos. La película que vos hablás es Desierto Líquido, una película española muy buena, pero es una película documental con no es por menospreciar, pero por un presupuesto básico. Y Friday es una película nivel Hollywood, o sea, muy, muy bien hecha, con mucho presupuesto y, sin embargo, como vos decís, no te atrapa de la parte humana como te trata Desierto Líquido. Bueno, Eso nos quedan 2 minutos, Sil. Dale. Quiero que me digas rápido una pregunta que le hacemos a todos. Si Silvana Dance tendría que hacer su película ambiental, ¿cuál sería? No sé, pero estuvimos hablando del tema del sonido y es algo que me está interesando. Me parece que podría ser algo muy interesante, parecida a la de Dark Horus. Ajá. Y después haría una película y buscaría esto de las historias humanas, ¿no? Hay historias, o sea, es como que no hay buenos y malos, hay historias humanas en el problema ambiental. Sí, totalmente. Sí. Entonces me parece que, bueno, el tema de la pesca me parece que sería un distinto tema porque la región patagónica tiene mucho que ver con la actividad pesquera, tanto industrial y sobre todo la industrial, porque por ahí la artesanal, como por ejemplo la pesca de acá en el Golfo San José, la marisquera, es más conocida, pero la pesca industrial no es tan conocida. Claro.
está como afuera de la vida cotidiana de la gente. Esto que vos me decías, que por ahí el problema ese no es tan visto porque no se ve, porque sí, porque ocurre lejos. Me parece que eso